Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy volvemos al canal después de mucho tiempo, casi un mes sin subir contenido. Y si tenemos en cuenta los últimos 2 meses, he subido con suerte 2 videos. Me disculpo mucho por eso, por descuidar el canal un poco, pero he estado muy ocupado y no he podido editar videos, aunque siempre respondo sus dudas en los comentarios. Pero hoy estamos de vuelta con un gran video porque hoy les daré no solo tácticas, sino también tips o consejos para frenar campus de entrenamiento en cualquier tipo de liga. Esto es una actualización o más bien una complementación del único video del canal sobre tácticas anti-campus. Así que espero que este video les guste muchísimo y les sea de gran ayuda. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar a like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre, ya que aún sin estar subiendo contenido al canal ha estado creciendo muchísimo y eso es gracias a su apoyo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que encontrarán en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de cómo frenar campus de entrenamiento. Y si bien les daré un par de ejemplos a nivel competencias, hablaré un poco en general de las mejores opciones que se tienen para intentar detener a nuestros rivales. Vamos entonces primero a hablar de las alineaciones que son para mí las ideales y las que más se utilizan, empezando por la 4-5-1, la 4-2-3-1 y la 5-4-1, tanto la A como la B, con el estilo de tirar desde lejos. Estas 3 o 4 alineaciones, en mi opinión, son las mejores para frenar campus y eso aplica para casi todas las alineaciones rivales. A nivel competitivo son las que más vienen deteniendo campus o incluso ganándoles. Eso es algo de hace muchísimos años y la verdad es porque son alineaciones muy equilibradas que permiten hacer frente a ese plus extra que plantean los rivales con el campus de entrenamiento. De más está decir que estas serán las tácticas que les mostraré a continuación, donde frené campus en un par de competencias. Por otro lado, las otras opciones para frenar campus son las de 5 y 6 defensas, con el estilo de contraataque en este caso, siendo la 5-2-3, la 5-3-2 y la 6-3-1 las mejores en mi opinión según lo que veo a nivel comunidad y a nivel internacional. Estas opciones, que personalmente no las uso mucho para frenar campus, se complementan muy bien para aquellos que tengan una plantilla con buenos delanteros, como es el caso de la 5-2-3 y 5-3-2, mientras que la 6-3-1 se puede aplicar para cualquier plantilla, ya que simplemente necesitamos más defensas, que en general se cuenta con bastantes opciones para esos puestos. Aquí la verdad que la estrategia suele ser otra, ya que no son tácticas que dominen, sino más bien son muchísimo más efectivas. Además de que en ocasiones llevan el partido a un terreno en donde se remate muy pero muy poco, y cuantos menos remates haya, menos oportunidades tendrá el rival para anotar. Todas estas opciones son muy interesantes en mi opinión y dado el caso específico van a funcionar para frenar los campus rivales. Bien, dicho esto, vamos entonces con 3 casos, uno por cada táctica que mencioné al inicio, es decir 4-2-3-1, 4-5-1 y 5-4-1. 2 de estas son con un gameplay que he podido grabar porque tenía pensado mostrarles en un video de este estilo, y el otro solo tengo capturas del partido porque de ese estilo tengo varios partidos. Así que primero vamos con un caso que no era tan común, pero que hace tiempo se hizo más común y que se ve cada vez más, que es usar tácticas de contra como 5-3-2, 5-3-1-1 o 5-2-3 con campus. En este caso fue una 5-3-2 y nosotros usamos una 4-5-1. La lógica en la mayoría de los casos, la prioridad es aguantar el 0. El segundo punto, y muy clave, aún porque lo van a ver mucho, es lo de tener buenos especialistas. Si tienes un penal, un tiro libre o una jugada de córner en el partido, sí o sí la tenemos que marcar. Es clave y para eso no podemos fallar. Aquí hicimos nuestro trabajo y marcamos gol de tiro libre con nuestro CI, ¿sí? Con nuestro centrocampista izquierdo. Con ese gol y manteniendo el 0, logramos derrotar a un rival que nada más ni nada menos forma parte del grupo número 2 del ranking de batallas de app. Y en este partido, que correspondió al WSC, en una batalla donde el grupo donde estoy Furia
salió victorioso. Fue un partido parejo donde hicimos nuestro trabajo y nos llevamos 3 puntos muy valiosos. Bien, vamos rápido entonces con la táctica utilizada en este partido, que fue con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea se utilizó el apoyo de delanteros al medio. En cuanto al marcaje al fuera de juego, la táctica se jugó con un marcaje zonal y no se utilizó con el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, se jugó en brusco ya que era un juez celeste, pero normalmente la lógica es utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y por último, en las avanzadas se utilizó una presión de cerrando los espacios con un número base de 65, el estilo fue defensivo en 31 y la velocidad fue de pases rápidos en 62. Bien, por aquí tenemos otro caso de una batalla en un torneo de la comunidad hispana, esta vez que fue LBH, y pese a haber perdido esta batalla ante el grupo hinchas de fútbol, nos quedó este partido donde si bien jugábamos de local, y eso es un plus de más 6 según el juego con el estadio al 3, el rival con puertas y campus tenía un plus de más 27% para llevarse el encuentro. Nuevamente seguimos la misma lógica de aguantar el 0 en primera instancia y luego si nos quedaba alguna íbamos a tratar de meterla. Aquí era un duelo muy difícil porque el rival tenía un equipo bestial y nosotros la verdad que nos habíamos armado muy mal. No teníamos plus y el rival lo tenía todo. Entonces estábamos en inferioridad en todo sentido. Aún así, en determinados partidos nos podemos nutrir de una presión alta para sorprender primero y eso es lo que hicimos para anotar y luego sí soportar todo lo que el rival nos tiró. Lo pudimos hacer y nos llevamos otro triunfo que bueno, en esa batalla nos sirvió de mucho. Como podrán ver aquí, el rival nos dominó claramente, pero aún así tuvimos esa pizca de azar y de efectividad que nos permitió ganar el encuentro. Como dije antes, un duelo claramente en desventaja, pero que aún así hicimos los ajustes necesarios para intentar hacerle frente a ese campus en un partido ante un gran manager. Bien, dicho eso, vamos entonces con la táctica utilizada en este partido, que fue con el estilo de tirar desde lejos nuevamente. Las tácticas en línea se utilizó el apoyo de medios a defensa. En cuanto al marcaje al fuera de juego, la táctica se jugó con un marcaje zonal y no se utilizó el fuera de juego. Con respecto a la agresividad, aquí se jugó en agresivo, ya que era un juez naranja, pero normalmente la lógica es utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y cuidadoso para jueces rojo. Y en las avanzadas se utilizó una presión de cerrando los espacios en 62, el estilo fue en asentamiento o encerrados en 12 y la velocidad fue de juego de posesión en 52. Por último tenemos a la 4-2-3-1, también mencionada como mis 3 favoritas para frenar campus. Y de esta clase de partidos tengo muchísimos, ya que nos enfrentamos a una táctica ofensiva con campus y como vengo diciendo durante el inicio de este 2023, la 4-2-3-1 es la mejor opción para frenar a las 4-3-3 y también a las 4-4-2, aunque con otras combinaciones de avanzadas en algunos casos. Aquí, a diferencia de los otros casos, no nos tiramos tan atrás en caso de tener buenos equipos porque se puede intentar mucho más y se puede dañar al rival. Las 4-3-3 son muy efectivas con campus actualmente, pero aún así se les puede empatar e incluso ganar con campus. A veces podemos tener la suerte de una expulsión del rival y en otros casos la de recibir un penal o tiro libre o córner, y ahí entra nuestro trabajo de seleccionar correctamente a los especialistas. Aquí la táctica utilizada también fue con el estilo de tirar desde lejos. En las tácticas en línea se utilizó en algunos casos con doble apoyo defensivo y en otros casos con solo el apoyo de medios a defensa. La táctica se jugó con un marcaje zonal y no se utilizó el fuera de juego. En la agresividad, normalmente la lógica es utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y cuidadoso o normal para jueces rojo. Y en las avanzadas casi siempre se mantuvo los rangos, pero ha variado los números un poco. Generalmente se utilizó una presión balanceada con un número base de 48, pero básicamente los cambios fueron entre los números del 40 al 50. El estilo fue defensivo en 31 casi siempre y los cambios que tuvimos en algunas ocasiones se movieron entre el 25 y el 35. Y por último la velocidad fue de pases rápidos generalmente en 60, aunque ciertamente tuvo algunos cambios que se movieron entre el 60 y el 68. Por otra parte también quiero agregar que la posibilidad de frenar un campus obviamente va a aumentar cuando tenemos ciertos plus extra de nacionalidad o posición específica y con un buen equipo claramente. Pero aún así, si los duelos son ciertamente parejos, los rivales
si nos usan campus, lógicamente tendrán ese 25% extra que con buenas tácticas será muy difícil de frenarlo. Yo obviamente les muestro estos casos con tácticas que siempre me han funcionado y no son casualidad. Pero obviamente también pasa, y tengo muchísimos casos, donde los duelos salen 0-0, que sigue siendo muy buen resultado, o donde perdemos por la mínima, o también donde podemos perder por más, como pueden ver, por ese 3-0 con un rival que mete 3 goles en 6 remates. Aunque me parece que ese partido fue cuando estaba el evento de la manía por el campus de entrenamiento, así que era un duelo aún más difícil. Pero lo importante es saber más o menos cuál es la lógica a seguir. Primero que nada, aguantar el 0. En algunos casos intentando que no se juega nada, y en otros casos tomando ciertos recaudos pero buscando también intentar atacar. Y lo segundo es el tema de los especialistas. La mayoría de campus que se frenan es porque se han escogido correctamente los especialistas. Nos toca un penal, hay que meterlo. Tenemos tiro libre, hay que meterlo sí o sí. Sacamos de córner, tenemos que intentar anotar. Básicamente esa es la lógica. Siempre hablando de cuando sean duelos parejos, no tan superiores o no tan inferiores. Hace poco me consultaron si era necesario usar contratácticas ante un rival que usa campus y tiene una media de 55 ante alguien que tiene una media de 75. Ante esa diferencia no es necesario seguir esta lógica porque no suele surtir efecto ese campus. Esto me pasaba mucho en ligas normales y prácticamente no hacen daño jugando con lo que uno normalmente juega. Y por último, en el caso de las alineaciones que mencioné después como las 5-2-3, 5-3-2 y 6-3-1, son grandes opciones también, y si bien yo no las uso en competencias, he visto mucho cómo aguantan y se llevan buenos puntos ante campus. Pero no les traigo tácticas nuevas de ese estilo porque no tengo registro usando esas tácticas ante campus actualmente. Aún así les recomiendo ver las tácticas, los videos sobre estas alineaciones que hay por el canal que me han servido más de una vez, sobre todo la 5-2-3 y la 6-3-1 del canal. Así que espero que todos estos consejos, estos tips les sirvan de muchísima ayuda y puedan frenar y derrotar a esos rivales que les utilizan campus de entrenamiento, ya que estoy seguro que con estas tácticas lo podrán lograr. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video y las tácticas con sus respectivos consejos, dejen un buen like al video y suscríbanse si les ha servido. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Espero que les sirva de muchísima ayuda. Espero también estar un poco más libre para seguir trayendo contenido al canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.